Hola, vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción a sistemas tipo Unix y lenguaje C. Me interesa hablar un poco de la historia de este sistema para comprender la importancia que tiene en nuestra vida actual y cómo este sistema es el que le dio forma a la computación como la conocemos actualmente. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, en el 64 inicia el proyecto Multics. Sí, este es entre los laboratorios Bell y General Electric. ¿Y en qué consistía Multics? Consistía en tener una computadora enorme y que varias computadoras se conectaran a ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las computadoras eran carísimas en aquel tiempo, costaban más del $1,000,000. Obviamente una empresa grande podía darse el lujo de tener una o dos y era importante que pues varias personas pudieran usarlas al mismo tiempo. Entonces cuando se adquiere potencia suficiente, se piensa en que se puede tener la computadora y que varias personas la accesarán al mismo tiempo. Nosotros actualmente vemos la computación como algo que está en todos lados, o sea, ya estamos hablando de la computadora de que la computación está en la nube, o sea, ya es todo el tiempo traes tu celular, el de internet es una cosa que ya es de todos los días. A mí me tocó cuando el internet tenías que conectarte por modem y esperar que nadie necesitara el teléfono en ese momento y cosas por el estilo. Sí, y en aquel tiempo pues bueno, eso no existía, entonces las computadoras eran más o menos así y, y como les digo, carísimas. Entonces lo que se trataba del proyecto Multics era que tú tenías tu computador sota y varias terminales tontas o clientes delgados se comunicaran con ella y así ahorrar un dinero y hacer que pues, más personas a la vez pudieran utilizar el equipo. Así pues, en el 69, los laboratorios Bell se retiran del proyecto, pero bueno, ese proyecto les dio mucha experiencia. Y Ken Thompson siguió trabajando con Multics ya digamos que por su cuenta. Él trabajaba en un mainframe General Electric 645 y escribió un juego que se llamaba Space Travel. Eh, Solamente que el juego corría un poco lento en esa computadora. Ahí tenemos la imagen de Ken Thompson, ahí señalada con la flecha, y el que está atrás de él es Dennis Ritchie. Sí, o sea, Ken Thompson actualmente trabaja, bueno, lo último que supe de él fue que había sido contratado por Google y es el padre del lenguaje Go. Entonces, esa es la imagen que conseguí del juego Space Travel, no la entiendo. Yo soy más de shooters, pero bueno, digo que realmente antes las cosas eran muy diferentes, ¿no? Ahora, Thompson junto con Dennis Ritchie escribieron el juego en lenguaje ensamblador para la mini computadora DEC PDP-7. Ahí les dejo la imagen de la computadora, así era. Y este la cosa es que mientras hacían eso, se les ocurrió que podían escribir un nuevo sistema operativo. O sea, me encanta esta historia porque todo parte de un juego que querían jugar chido y, y después de hacer tantas cosas, todo dicen, bueno, pues necesitamos un sistema operativo para correr mejor este juego. Y ese sistema operativo deriva en todo esto, ¿sí? Pasa que el sistema operativo que hicieron, que se llama Unix, se volvió tan popular que fue adoptado por muchas universidades y eventualmente formó la base de todo lo que conocemos actualmente. Así pues, volviendo al tema, al proyecto se le llamó Unix porque Multics era multiplexado, Unix era uniplexado, y hay una broma porque a los gringos les encantan los acrónimos y ese tipo de juegos de palabras. Entonces, según Brian Kernighan, otro de los padres del lenguaje C, Unix jugaban a que era un homófono de unuco, en inglés Unix, o sea, sí, porque eran multics castrado. Así pues, ya en el 70 se habla por primera vez de Unix como tal. Sí, ahí les dejo la placa famosísima de Unix. Y esta foto ahí icónica donde están Ken Thompson y Dennis Ritchie trabajando. Ahí les dejo otra foto de ellos. Como verán, la barba y el cabello largo es un requisito indispensable. Y bueno,
Cuando están escribiendo ellos lenguaje, digo, el sistema operativo Unix, se dan cuenta de que no hay actualmente o no había en ese momento un lenguaje de programación que les ayudara a hacer lo que ellos querían. Entonces, recapitulando, querían jugar su juego, jalaba lento en una máquina, se lo llevan a otra, deciden que hay que hacer un sistema operativo nuevo, y luego pues empiezan a hacerlo, pero se dan cuenta que los lenguajes actuales no les alcanzan, entonces deciden hacer un lenguaje de programación nuevo, y surge el lenguaje C. Entonces, ya en el 72 se escribe Unix en lenguaje C, y eso lo hace portable a otras arquitecturas, porque antes cada máquina de cada marca se programaba con su propio lenguaje de programación, con su propio código ensamblador, con su propio todo, y si lograbas que un programa funcionara en una máquina IBM, no podía jalar en una DEC o en una General. No iba a funcionar, o sea, tenías que volver a escribir todo para la DEC o tenías que volver a escribir todo para la General. Entonces, era un problema. Y lo que hace el lenguaje C, que actualmente es irrelevante, porque actualmente todo lo que hagas lo compilas donde se te dé la gana, es que C fue el primer lenguaje de programación portable hacia otras arquitecturas. Entonces algo que ya tuvieras escrito en C, fácilmente te lo llevabas de un sistema a otro. Unix, bueno, resulta ser que AT&T no le ve valor comercial a Unix. O sea, lo ve como un juguete, no le interesa. Y Unix empieza a circular libremente en las universidades. Sobre todo en una muy famosa, que es la Universidad de Berkeley. También el MIT y demás, pero ahorita van a ver por qué destacó la Universidad de Berkeley. En el 74 Berkeley escribe su propia versión llamada Berkeley Software Distribution, o mejor conocida como BSD, basada en Unix. Berkeley fue la universidad que yo creo que más aporte ha dado o dio a los sistemas tipo Unix. Sí, fueron padres de muchas tecnologías. Me parece que en Berkeley fue el primer navegador web que existió. O sea, Berkeley le metió muchas ganas al desarrollo de software. Hizo muchos aportes al código de Unix también. Entonces, regresando aquí a este tema, ya en los 80s, cuando surge Unix System 5, AT&T ya lo utilizaba para controlar sus terminales telefónicas, para controlar sus conmutadores y todo eso. Y se da cuenta de que Unix realmente tiene mucho valor comercial. Y lo que hace es que cierra el código, o sea, ya no se lo iban a regalar a las universidades. Y por aquí tenemos al señor Richard Stallman, que algunos ya sabrán quién es. Él trabajaba en el departamento de inteligencia artificial del MIT. O sea, no era cualquier tipo, o sea, realmente era un genio programador. O sea, es un verdadero hacker. Aunque lo veamos medio raro, pero era un verdadero hacker. Él creo que ya había escrito Emacs, o sea, él ya tenía ahí, o sea, él ya era un personaje, vaya. Y él decide, o sea, piensa que si sigue trabajando en el MIT, lo que él haga pues va a ser propiedad del MIT. Entonces él renuncia a su puesto en el MIT, publica el manifiesto GNU y se va por su cuenta para tratar de hacer un sistema compatible con Unix, pero libre. A ese sistema él le llamó GNU, que significa GNU is not Unix. Le digo que les encantan los acrónimos y las definiciones recursivas y ese tipo de juegos de palabras. Así pues, él se le ocurrió la idea de crear el GNU. Y bueno, el proyecto GNU tuvo mucha aceptación. La gente le ayudó muchísimo. Todos le mandaron piezas de software. O sea, lo que pedía el manifiesto GNU cuando él lo manda es que la gente le ayudara con software. Dinero o software. Mucha gente le escribió programas que hacían lo mismo que en Unix, pero ya con el código fuente abierto, porque aparte Richard Stallman crea la licencia GPL, que algunos ya habrán escuchado hablar de esa licencia. Él fue el que la creó, él se juntó con abogados y revisó cosas y demás, y crea la licencia. Entonces cuando le mandan el código,
todo ese código se licencia bajo bajo la GPL, y ya tenían todo, pero no lograron tener un núcleo funcional. El núcleo funcional lo estuvo escribiendo Stallman. Bueno, el núcleo que él quería lo empezó a escribir Stallman, pero él mismo admitió en alguna ocasión que sí tenía un error de diseño y hasta ahorita está todavía en fases experimentales. Pero bueno, la cosa es que les faltaba el núcleo del sistema, sí, el corazón. Acuérdense que el kernel es ese programa que sirve de enlace entre el hardware de la máquina y los programas. Así pues, aparte, ¿verdad? En el año 87, Andrew Tannebaum escribe un sistema operativo que se llama Minix. Y él lo hace porque él daba clases en la universidad y Unix ya se le hacía muy complejo como para usarlo como herramienta didáctica. Entonces escribe un mini Unix, que es el que llama Minix, para que sus estudiantes pudieran usarlo y estudiarlo con más facilidad. Él es autor de un libro, de hecho de varios libros, de sistemas operativos, redes de computadoras. Si llevaste sistemas operativos, espero que hayas alcanzado a leer este libro, que está genial, o como mínimo pero este diseño de implementación me encanta porque viene con todo el código fuente de Minix. Bueno, casi todo, nomás hay una sola pieza que no, y el autor explica por qué. Pero efectivamente, este señor está tremendo, y él escribe Minix. Sí, Minix, ahorita hablamos más de Minix, bueno, se lo voy a decir una vez. Minix es un sistema que muy probablemente todos han usado, o la gran mayoría, y nunca se han dado cuenta que lo han usado. Resulta ser que Minix forma parte de la microprogramación de ciertos procesadores Intel de gama alta. Entonces, si tienes un i3, un i7, un i5, has usado Minix. Sí, porque la microprogramación de esos procesadores está en Minix. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia que tiene Minix en la industria. De hecho, actualmente Minix ha crecido mucho. Pero bueno, la cosa es que llegamos al 91 con este señor Linus Torvalds, que cuenta la leyenda que estaba aburrido. Tenía 21 años cuando pasó, con un año de experiencia programando en C, y escribe un kernel, porque sí. Dicen que ese kernel estaba basado en Minix, no sabemos, pero lo publica bajo la licencia GPL y le pone el nombre Linux, ¿sí? Así pues, aquí el señor Richard Stallman se da cuenta de eso, era la última pieza que le faltaba, y dice, wow, dije, yo quiero aprender eso. Digo, yo quiero, perdón, ese kernel para mi sistema. Así pues, pero bueno, ahí entendemos que ahí está la controversia de que si Linux está basado en Minix. Unos dicen que sí. Pero bueno, es cuando surge el famoso dúo dinámico, ¿sí? El sistema GNU Linux, que a todos por flojera le llamamos Linux, pero en realidad Linux es solamente el kernel. Pero bueno, el GNU pues es todos los programas que están alrededor de. Y bueno, esta historia la platico porque la dejé aquí en la presentación. ¿Qué pasa con Apple? Apple surge en el 76, ¿verdad? Aquí con este señor Steve Jobs y este otro Steve Wozniak. Y bueno, es cuando surge la famosa Apple I, que fue la primera computadora personal que tenía su sistema propio y demás. Pero bueno, Woz se enoja, literalmente se enoja con Steve Jobs y se va de Apple. Al rato corren Steve Jobs también de su misma empresa que fundó, lo corren, y él se va y forma una empresa que se llamaba Next. Y en Next era software educativo, pero lo que vendían estaba basado en Unix. Y él ahí adquiere cierta experiencia, aparte de formar Pixar, y luego vendérselo a Disney. Digamos que Jobs nunca se quedó sin dinero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, él tenía su empresa Next porque él quería ahí software educativo, ayudar a la gente. Eran máquinas muy caras, pero eran muy buenas. Pero bueno, la cosa es que eventualmente
lo regresan a Apple, pero él se lleva la idea de usar Unix, se la lleva con él. Y es cuando, ¿qué pasó aquí? Oh, bueno, paralelamente a esto, tenemos la gran venta del siglo, ¿verdad? El, cuando Steve Jobs y compañía, en el 80, le venden un sistema operativo a IBM, un sistema operativo que no tenían, por cierto, ¿sí? Que todo el mundo conoce como MS-2, que no tenían cuando lo vendieron, pero conocían un tipo que sí, ¿sí? Y bueno, y también ahí por esos años, por los ahí que serán 90s, que es cuando Steve Jobs se regresa a Apple, surge 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 el sistema GNU Linux, y luego años después surge Android, que Android pues utiliza el kernel de Linux. Steve Jobs deja Microsoft, llega este señor después, y es cuando Microsoft empieza a abrir código fuente de muchas cosas. De hecho, C Sharp, su código fuente es libre actualmente, o sea, ya puedes usar C Sharp como software libre. Microsoft empieza a invertir en el kernel de Linux. Microsoft integra Linux en su sistema Windows, y ya resulta ser que todo mundo ama a Linux, o a sistemas tipo Unix. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que si tú utilizas una computadora Mac, estás utilizando Unix, ¿sí? Si estás utilizando Microsoft, o sea, Windows 10, puedes tener Linux embebido en tu Windows con el Windows Subsystem for Linux, ¿sí? O puedes tener tu desktop con Linux, como el caso de un servidor. Ahora, si tú navegas en internet, bueno, pues el 80% más o menos, no hay una medida ahí muy, muy fiable de servidores que corren en internet actualmente, corren sobre Linux, ¿sí? A Linux se le considera como el padre o el sustento del internet como lo conocemos. ¿Por qué? Porque como era gratis, muchas empresas cuando abrían, pues ponían sus servidores con Linux. O sea, no iban a invertir dinero en hacer emprendedurismo, o sea, iban a buscar ahorrar costos, ¿me explico? Entonces, ¿para qué gastar muchos dólares en un sistema si podían conseguirlo gratis? Entonces es cuando Linux empieza a sentar las bases del internet como lo conocemos actualmente. O sea, yo te digo que aunque nunca, según tú, hayas dejado de usar Windows, has usado Linux sí o sí a la hora a la que has navegado en internet, ¿sí? Los sistemas de Google corren sobre Linux, los sistemas de Facebook corren sobre Linux, prácticamente todo corre sobre Linux, Android corre sobre Linux, los sistemas de Apple corren sobre versiones de Unix. O sea, todo es una gran familia, ¿de acuerdo? Y bueno, ya la importancia que tiene el lenguaje C con todo esto, bueno, es que el lenguaje C es el lenguaje en el que se escribió Linux, Unix, y por lo tanto pues es el lenguaje padre de prácticamente todas las tecnologías que existen actualmente. Sí, el lenguaje más utilizado, es que esta presentación era para otra materia, pero la reciclé. Y bueno, ahí tenemos allá a todos, ¿no? Los de la familia, muchas distribuciones diferentes de Unix, distribuciones diferentes de Linux, versiones de Unix, etcétera. Entonces, esta, muchachos, es la importancia y la historia que tienen los sistemas tipo Unix y en concreto Linux.